La sesión de hoy día se compone sobre higiene postural, síndrome del cuidador y al final vamos a realizar un poco de elongación. La voy a realizar yo y ustedes se van a quedar con el video. La higiene postural se ha visto afectada por el uso excesivo de la tecnología. Casi siempre uno ve la juventud, especialmente, mucho rato conectada con el celular, haciendo una anteproyección del cuello, o sea, flectando mucho el cuello, agachando la mirada, los dedos pulgares. Ahí hay otra imagen que quise ubicarla para retratar lo que significa también las cargas excesivas de trabajo. Si bien es cierto, ahí la persona en la foto está levantando las cajas como se debe, haciendo una flexión de cadera y de rodilla, pero mucha sobrecarga. Tuvo que hacer una hiperextensión de cabeza y cuello, si se fijan. Entonces, muchas cosas que tienen que ver con la higiene postural caen dentro de la llamada salud ocupacional. Cómo nosotros enfrentamos nuestras diversas posturas frente al trabajo, cómo realizamos acciones en el día a día que tienen que ver con nuestro desempeño laboral o en nuestras casas. A modo de definición, la higiene postural es la postura correcta a adoptar en un ejercicio estático, por ejemplo, estar sentado, estar viendo tele, estar revisando el celular o estar frente al computador, etcétera, o frente a un ejercicio dinámico, por ejemplo, mover un objeto pesado, levantarlo, correr un mueble, o alguna postura penosa de trabajo, por ejemplo, del obrero, del pintor, del maestro que tiene que encielar o clavar, o de la persona que tiene que estar sobre una escalera, cortando fruta, etc. En todas esas posturas uno pudiese tener un mejor alineamiento, pero cuesta hacerlo porque uno trabaja sin pensar eso prácticamente. Entonces, la higiene postural, en resumen, podríamos decir que es cómo posicionarse y movilizar correctamente nuestra extremidad y columna para tener menor gasto energético y para prevenir lesiones. Otra acepción de esta definición es la siguiente. La higiene postural es un conjunto de normas, consejos y actitudes posturales. Y ahí me quiero detener un momento porque las actitudes posturales tienen que ver con nuestro estado de ánimo. Cuando uno está un poco preocupado, su postura cambia. Cuando uno está con frío, la postura cambia. Cuando uno está con sensación de culpa o frustrado, también la postura cambia. Uno tiende a mirar al suelo. Uno tiende a flectar más las articulaciones, gastar menos energía. Y por el contrario, cuando uno está con desgano o con desenfado, uno tiende a estirarse más, uno tiende a mostrarse así, como en desagrado de la situación que está viviendo y corporalmente transmite mucho. Entonces de ahí que viene esta definición que toma en cuenta eso, la actitud postural que está mediada por nuestras emociones. Bueno, también aquí hace referencia a que la higiene postural debe estar encaminada a mantener una alineación de todo el cuerpo a fin de evitar posibles lesiones. Y aquí entra otra área de la higiene postural. La higiene postural previene las lesiones musculoesqueléticas. Si nosotros trabajamos en posturas penosas, si nosotros nos acostamos en una postura que no es muy buena, frente al computador estamos también en una postura no muy buena, empezamos a tener tendinitis, empezamos a tener lesiones, acortamientos musculares, dolor de cuello, etcétera. Incluso si subimos de peso repentinamente, también vamos a ir cambiando nuestro centro de gravedad y todo eso repercute en la columna. Entonces, ustedes se fijan que la higiene postural se refiere a cómo alineamos de la manera correcta extremidad y columna vertebral, haciendo menos gasto energético, previniendo lesiones. Acá hay un dibujo, perdón, una foto, donde muestra diversas posturas, donde se nota claramente cómo la postura influye en los desbalances principalmente de cabeza, columna y cuello. En la segunda foto de izquierda a derecha vemos que la lordosis lumbar está demasiado aumentada. La gravedad está hacia adelante. En la foto del medio, la cifosis dorsal está aumentada. Es lo que se llama dorso curvo, la jiba que se está poniendo. En la cuarta foto el cuello está en anteproyección, o sea, sobrepasa la línea imaginaria que debería tener con el hombro. Y en la quinta foto, de izquierda a derecha, ahí vemos un paciente o un individuo con una correcta alineación de los segmentos corporales. Si hiciéramos una línea imaginaria, una plomada, por ejemplo, vemos que la línea debe pasar por el pabellón auricular, por el centro de la articulación del hombro, un poco anterior en relación a la articulación del codo, debe pasar por el trocánter mayor, que queda en la articulación de la cadera,
que es el huesito que uno se siente en la cadera, debe pasar levemente por detrás de la línea articular entre tibia, peroné y rótula, y debe pasar por en medio del maleolo peroneo, el huesito que uno se siente en el tobillo por externo, se llama maleolo. Entonces ahí es para que ustedes ubiquen cómo están parados ustedes también. Un día se pueden poner frente a una pared y ustedes lo que deberían sentir es que la nuca, los hombros y glúteo deberían tocar la pared al mismo tiempo. Si ustedes se paran frente a una pared y uno de los 3 puntos no toca, puede que haya algún desbalance postural. ¿Qué es el desequilibrio postural? Reiterando un poco lo que venía diciendo al principio, nos dice que si no mantenemos una postura correcta que nos sirva de sostén y equilibrio, nuestro cuerpo puede sufrir alteraciones y desequilibrios. Los problemas más comunes posturales son los siguientes. Por ejemplo, aquí puse radiografías reales, obviamente, para retratar mejor el fenómeno. Rectificación del cuello, rectificación de la columna cervical, ¿se fijan? Ahí deberíamos tener una pequeña curva, sin embargo, en esa foto está rectificada. Rectificación de la lordosis lumbar, que nos trae como consecuencia lumbociática, lumbalgias, dolor de espalda baja. Escoliosis, que es la alteración postural que uno ve en el plano frontal o plano anterior o posterior. La mayoría de la gente tiene un cierto grado de escoliosis, pero no nos damos cuenta porque no nos da muchos síntomas. Y cuando uno tiene escoliosis, se generan 2 fenómenos. Hay un desbalance a nivel de la pelvis y a veces también se compensa con una asimetría en la altura de los hombros. Ojalá que eso también se vaya pesquisando de mejor manera en la población infantil, porque los niños van ocupando mochilas, van teniendo el celular, y entonces ellos también predisponen una escoliosis. Si le sumamos un poquito el grado de sobrepeso, peor aún. Y también existe la llamada cifosis dorsal o el dorso curvo, especialmente en las personas que son más altas, en donde se les forma una verdadera jiba. Ahí en amarillo puse el resumen: rectificación de columna cervical o lumbar, escoliosis, dorso curvo. Evidentemente con todos los dolores que eso implica. ¿Qué empeora la postura corporal? Tal como dije al principio, la vida actual, el sedentarismo sobre todo, el sobrepeso y el uso excesivo de tecnología. Estar mucho rato frente a las pantallas en vez de dedicarnos a hacer algún tipo de ejercicio o elongar. Ahí puse un ejemplo donde en la figura de la izquierda el aumento del contenido abdominal, por lo tanto el aumento de peso, produce una hiperlordosis. Esa curvita que uno tiene en la espalda baja aumenta. ¿Y por qué aumenta? Porque queremos mantener el equilibrio. ¿Por qué queremos mantener el equilibrio? Porque el cuerpo busca esa postura para el centro de gravedad mantenerlo más equilibrado con respecto al peso que estoy teniendo. Y la figura de la derecha, ahí es simplemente para retratar que cuando estoy con malas posturas o sentado de manera incorrecta, yo sobrecargo ciertas articulaciones, yo genero transmisiones de peso anómalas, y eso genera a la vez consecuencias y lesiones. Por ejemplo, si yo quiero levantar un objeto y yo flecto el tronco, el objeto puede pesar hasta 3 veces más de lo que pesa si es que lo levantara flectando las caderas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Segunda situación que empeora la postura corporal. Son las malas posiciones en el trabajo o en las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, la persona que está tecleando frente al computador, por ejemplo, la persona que el jardinero, o la persona que hace aseo, etcétera, que incluso para realizar esas actividades deberíamos tener control de la postura. Hay una foto de, por ejemplo, hagamos cuenta que un joven frente al computador, con las piernas cruzadas, manos rígidas, los pies están encogidos, por ejemplo, hay una cierta sobrecarga en la lordosis lumbar. Fíjense en rojo cómo la columna tiene una cierta flexión y está justo en L4, L5 aproximadamente, donde yo creo que todos hemos tenido dolor lumbar. La cabeza en función, los hombros no están alineados, entonces ahí tenemos una postura incorrecta en relación a lo que estábamos hablando, mala posición o postura penosa de trabajo. Bueno, otra razón también de que tenemos mala postura son las enfermedades musculoesqueléticas y la edad. Indudablemente que la persona que tiene artrosis de cadera
cambia su marcha. Indudablemente la persona que tiene artrosis de rodilla le hace quita el dolor, carga la otra. Y con la edad, nuestros segmentos corporales van perdiendo la forma más correcta, el alineamiento que se tiene, y nos vamos poniendo viejos y haciendo una pequeña joroba, rectificando la zona lumbar, haciendo una pequeña flexión de rodillas, porque así también gastamos menos energía. Acá hay una foto para retratar eso. En general uno ve viejito con inclinación de tronco, con flexión anterior de tronco, los codos ligeramente flexionados, temblor en mano, las rodillas también ligeramente flexionadas, y realiza pasos cortos en una marcha lenta. Si ustedes hacen un poco de memoria y visualizan algún paciente que hayan conocido, por ejemplo, hemipléjico, también cambia la postura. Se favorecen las flexiones. El paciente que está en cama también favorece la flexión de sus segmentos. Se empieza como a acortar. Más de alguno ha visto algún viejito que pareciera que con el paso del tiempo se va achicando. Entonces, estos 4 puntos van influyendo en cómo empeoramos nuestra higiene o nuestro correcto alineamiento corporal. Ahora, no todo es malo, hay que fijarse también en lo bueno, los beneficios de la higiene postural. Si nosotros mantenemos una buena higiene postural, elongamos, adquirimos posiciones de mejor alineamiento frente a alguna actividad de la vida diaria, frente al trabajo, vamos a tener menos daño en los segmentos vertebrales, menos daño y mejor alineamiento en las extremidades, y vamos a optimizar el desempeño en la vida diaria, porque vamos a hacer un gasto energético menor y vamos a poder rendir mejor. Cuando nosotros tenemos una higiene postural buena, estamos fortaleciendo nuestra musculatura, estamos teniendo buenos abdominales, lo que nos permite tener un mejor control del dolor lumbar, como les contaba anteriormente. Aumentamos nuestra movilidad articular y muscular, evitamos así las contracturas y mejoramos el control del dolor articular. Todo esto lo logramos mejorando nuestra postura en el trabajo, elongando, manteniendo dentro de un peso normal, y ojalá que distribuir nuestra zona de trabajo o nuestra actividad hogareña pensando en la salud ocupacional. Aquí les voy a dar un ejemplo de eso. Estos son los puntos básicos que deben conocer. Para tener una buena higiene, porque yo le estoy dando los consejos, hay que tomar lo siguiente y tener en cuenta lo siguiente. Evitar estar demasiado tiempo en la misma postura. Ir alternando las tareas. Por ejemplo, si la mujer tiene que planchar, puede poner un taburete y va poniendo un pie en el taburete, así no está todo el rato en la misma posición y le da un poquito de flexión a la cadera. La persona que trabaja mucho rato sentado tiene que pararse de repente, tomar lo que se llama una pausa saludable y elongar o caminar, estirar un poquito los músculos. En algunos vuelos internacionales que son de demasiadas horas, algunos pasajeros se paran del asiento y elongan, o caminan, o estiran. Así favorecen también la circulación. Entonces recuerden, evitar estar demasiado tiempo en la misma postura. Si es que yo no puedo evitar esa postura, por ejemplo, soy un maestro enyesador, un maestro enseriador, o tengo que pintar, tengo necesariamente que elongar para no generar las tendinitis. Las posiciones mantenidas hacen sufrir mucho la espalda. ¿A quién no le ha pasado que está digitando mucho, haciendo un trabajo, corrigiendo pruebas, etcétera, y después le duele la espalda? O, por ejemplo, que todo el día estuvo cargando peso. Deben evitar también las posturas forzadas, las curvas fisiológicas de la espalda, la curvatura que hay en cuello, en el dorso, en la zona lumbar y en el sacro, son curvaturas fisiológicas, pero no debemos aumentarlas, porque eso genera un aumento de presión en los nervios raquídeos, y de ahí que se transmite el dolor. Obviamente las pausas saludables son necesarias, descanso entre varias tareas, y tener un correcto espacio de trabajo. Hay publicaciones que nos hablan sobre el ABC postural. La letra A tiene que ver con la alineación de la columna vertebral completa. La letra B con el balance y equilibrio entre los dos lados del cuerpo. Por ejemplo, si voy a cargar peso, ojalá que sea el mismo peso o equivalente en ambas manos. Si utilizo una mochila, la mochila tiene que tomarse de las dos correas. Y control del core. El core es el centro del cuerpo, o sea, generar un trabajo abdominal
que me mantenga la columna mejor alineada. Nuestra faja, que no sea la faja que uno se compra en la farmacia, sino que sea la faja producida por los músculos abdominopelvianos, abdomino pélvico. Consejos posturales. Por ejemplo, aquí se retrata cómo debería estar frente al computador. Cabeza y cuello en posición recta, hombros relajados, mirando de manera perpendicular el monitor. El monitor tiene que estar, por lo tanto, a nivel de la vista o un poco más abajo. Los codos tienen que estar a la altura del teclado, ojalá apoyados y pegados al cuerpo. Si ustedes se fijan ahí, el tronco en relación a la pelvis, hay más o menos 90 grados. El muslo en relación a la pierna, también 90 grados. Y se recomienda tener un taburete o algo en el antepié para generar una pequeña semiflexión de tobillo. Hay gente que también ocupa una silla donde pone un pequeño cojín entre la zona lumbar y el respaldo de la silla, que también es recomendable eso. Las sillas actuales ya vienen con eso, las sillas ergonómicas. Una consulta. Adelante, profesor Olmos. Generalmente estoy trabajando sentado al computador desde las 9, reposo el almuerzo, por la tarde reviso trabajo hasta las 7, incluso hasta las 8, algunos días hasta las 9. Mucho rato. Eso es bastante. ¿Puede también producir hinchazón en los pies? Sí, eso se llama un éstasis, no con X, con S, éstasis venoso. Es porque la musculatura está en una posición de acortamiento y no hay mucho rato sentado, no te genera un retorno venoso, un drenaje postural que se llama. Entonces ahí lo que yo te aconsejo, elongar, caminar un rato, incluso recostarte y levantar las piernas, hacer un poquito de flexión y extensión de tobillo, cosa de activar la musculatura y favorecer el retorno venoso. Y lo otro, son 3 consultas. En el mercado existen unos productos que levantan el computador, que lo mantienen en un ángulo. ¿Es recomendable tener ese producto? Porque es como un pequeño triángulo que hace que el computador no sea recto, sino que esté un poquito en diagonal. Eso yo creo que funciona porque nosotros tenemos que tratar de estar la pantalla alineada con nuestra vista, alineada de tal modo que quede lejos. Me explico. Hay gente que frente al computador tiende a acercar la cabeza, por lo cual estoy anteriorizando el cabeza y cuello. Eso también es dañino. Si lo que usted dice sirve para alinear y acercar, yo, bienvenido sea. Incluso el filtro de pantalla también. O sea, si estoy mucho rato frente al computador, debería tener mi anteojo con un filtro para la luz del computador o un filtro dentro de al frente de la pantalla. Porque no solamente la postura va a cambiar en términos de los segmentos corporales, sino también cambia la posición del cuello y cabeza cuando hay fatiga del nervio óptico. Uno empieza a tratar de mirar de otra manera para relajar eso también. Mucho estímulo visual. Y lo tercero, hoy en día, de acuerdo a la nueva legislación, estos problemas de dolor de espalda, hinchazón de pie, ¿están siendo considerados como enfermedades laborales o no guardan relación con eso? Sí, son consideradas enfermedades musculoesqueléticas, son así como la tendinitis, túnel carpiano, en las secretarias, por ejemplo. En mi criterio deberían ser catalogadas como enfermedades laborales, porque si tú analizas, tú tienes como una especie de postura penosa en el trabajo, porque son demasiadas horas estando en la misma posición. Y eso es uno de los agentes que daña la higiene postural. Uno estando sentado también está trabajando y a la vez está comiendo. Y ni siquiera está viendo solamente el computador, está viendo más de una pantalla, está con el celular también. Y si pasa mucho rato donde yo no me muevo, donde no le doy trabajo a las piernas, el éxtasis venoso también va afectando. Uno siente que se hinchan las articulaciones. Creo, en mi criterio, que esas son enfermedades laborales y que deberían dar licencia y rehabilitación y todo eso. No sé si te ocurrió alguna vez que tú en tu trabajo fueran de la H a hacer pausas saludables en donde tomaban a todos los trabajadores y le decían ya ahora
Pónganse de pie, vamos a elongar. Pónganse de pie, vamos a estirar. Pónganse de pie, vamos a hacer un poquito de activación muscular. No, lo único que han ido a hacer son estos famosos cursos de la implantación de la voz. Ah, ya, 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 ya. Pero lo que te digo yo tiene que ver con eso, con prevenir. Se dieron cuenta que mucha gente que trabaja muchas horas en la Claro. misma posición, aunque sea una posición entre comillas liviana, se hace penosa dadas las horas que tú la mantienes. Entonces, de ahí que nació el concepto de pausa saludable. Y eso lo hacen algunos kinesiólogos, algunos profesores de educación física, terapeutas ocupacionales, incluso en las empresas, en las construcciones, en los edificios, los seguritos que trabajan ahí también lo dominan eso. Así que vamos a continuar, profesor Tengo, Olmos. tengo una Muchas consulta. gracias. Ok, Ya, dos preguntas igual. Una, hace 3 días he sentido en la pierna, entre la rodilla y la cadera. Estoy mucho ahora, igual que la persona que preguntó recién. Es profesor, ¿verdad? La persona que sí, recién habló, un colega Sí. entonces. Me paso de las mismas horas hasta un poco más, hasta a veces 2 de la mañana, 10, 12 de la noche, sentada trabajando y me paro a almorzar y sería. Eh, y mm, eh, Siento como una palpitación en la pierna. ¿Qué es eso? Me preocupa. Bueno, yo tengo sobrepeso igual y ha sido terrible en este tiempo porque he aumentado mucho más. Pero es como una palpitación que siento en la pierna, fuerte. siente como que el músculo vibrara, Sí, porque hay un fenómeno que se llama fasciculaciones musculares y es simplemente por mucho estrés. sí, supuesto eso, sí. Hay cierto temblor muscular que es obviamente involuntario y por eso que a la persona le llama mucho la atención. Es fasciculaciones por sobrecarga, digamos, yo no domino tanto el término, digamos, en neurológico, pero es como una especie de trastorno por ansiedad. Me entiendo. Aunque Puede, esa sola la pierna ahí, puede ser estrés, cerca del entonces muslo. respondiendo de esa manera. Hay mucha adrenalina sin liberarse, Claro, mucha adrenalina que no liberamos con ningún tipo de ejercicio. ya. Lo otro es un tema circulatorio, pero ahí habría que evaluar de otra manera porque puede ser eso también, un tema ¿Y podría circulatorio. provocar un trombo? Mire, yo le voy a dar unos detalles para que tengan en cuenta, para que descarte el trombo. Los trombos en general son en la pierna, o sea, en la canilla, por así decirlo, para que se entienda, de la rodilla hacia Claro. abajo. Ah, acá, no, esto es de la rodilla por arriba. Claro, ahí la mayoría se aloja ahí. Y lo que se observa son algunas características muy notorias. Temperatura. La otra pierna no tiene la misma temperatura. Cambio en el tono de color de la piel. Cambio en el tono. Dolor. Un dolor. Porque lo que usted me refleja no es un dolor. Es una palpitación. Claro, dolor, temperatura y cambio en el tono. Y también uno observa que tiene un cambio de volumen versus la otra pierna. Si se cumplen esas cuatro características, ahí recién yo me puedo asustar que puedo tener un trombo. Si no, Okay. si no es un tema circulatorio, porque simplemente son demasiado el rato que no se movió y el músculo va a cortarse. Y lo otro que son fasciculaciones porque el músculo está respondiendo así porque hay mucha carga adrenalínica que no se libera. Porque como no es un tema de dolor, cae dentro de lo otro, que tiene que ver con una cosa mecánica. El músculo simplemente está corto. Y Profesor, la otra pregunta era en relación a estas posturas que van modificando el tema de la cervical. O sea, yo igual tengo ahora un dolor insoportable del mallito rotador hasta el cuello. Y quiero saber, estos dolores, bueno, yo creo por sobrepeso, yo de chica que nunca me he visto delgada en la vida, no sé lo que es eso en el espejo. De chica soy así, pero siempre he tenido como un bulto en la cervical atrás, como de grasa. Y eso ha ido como aumentando. ¿Eso tiene rehabilitación? ¿O eso definitivamente jamás va a cambiar? Y este dolor toda la vida lo voy a tener. Porque ahora se ha incrementado mucho más, es como sentir agujas que me pinchan. Yo lo que haría, en el caso suyo, tendría que ver un traumatólogo porque tal vez hay una hernia, tal vez hay una hernia cervical, tal vez hay una discopatía, puede haber un mal posicionamiento de una vértebra sobre otra y eso genera pellizcamiento de nervios cervicales. Eso por una parte. Pero también puede ser simplemente una cosa mecánica, que a usted le falta elongar el cuello y realizar ejercicio
de movilización de cabeza y cuello, pero en plano puro, plano frontal, en laterales y rotacionales. Esos ejercicios de hacer una rotación con el cuello no le sirven, pero sí mover en planos puros. Al término de la clase yo voy a enseñar un par de datos sobre eso. Ya, gracias. Le recomiendo que use calor, que ponga una compresa húmedo caliente, por ejemplo, para soltar la musculatura y después de eso hacer ejercicio. Y mejorar la postura en cómo usted se enfrenta al computador. Mejor hay que cambiar ahí eso. Quizás una anteproyección de cabeza y cuello y ha rectificado la curvatura normal del cuello. Entonces pueden ser varias cosas. Pero pienso que con la higiene postural, con ejercicio, ocupando calor y incluso ocupando una almohada pequeña para dormir, puede ir mejorando. Y estas almohadas que vienen con la forma, son relativamente nuevas, que no son las antiguas, vienen con la forma así como un curva, como una pequeña curvita para la cervical. ¿Son realmente efectivas o me estoy haciendo más daño porque la tengo? Dejen la consulta para lo último. Sí, Ya. hay una sugerencia de dejar las consultas para el final. Quizás sea más ordenadito para Claro. que más. Sí, que lo vamos a perder. Claro, cualquier pregunta puntual de aclaración no hay problema, pero este tipo de consultas dejémoslas para el final, ¿le parece, Yemita? Tengo una imagen donde muestro cómo dormir correctamente, ahí voy a redondear el tema de la almohada. ¿Ya? Aquí va. Ahí hay una serie de consejos posturales. Hay un no, sí, no, sí, no, sí, cómo tomar las cosas. Si yo quiero generar un mejor uso de mi musculatura, gastar menos energía, tengo que llevar los pesos cercanos al centro de gravedad. Por ejemplo, en la primera imagen, las cajas tienen que ser cerca del cuerpo, y así gasto menos energía. Sentado más derecho, si quiero elevar algo, tengo que poner un taburete y así poder extenderlo y ubicarlo, porque así mantengo la alineación. Hay un monito ahí también abajo donde la persona lleva 2 bultos, uno a cada lado, con el mismo peso. Y lo clásico que hacemos, ahí fíjense al medio, abajo, donde una persona está levantando un objeto, flectando el tronco, y hace una palanca tremenda sobre las lumbares. Pero si levanto un objeto desde el suelo, teniendo flexión de rodilla y cadera, hago la fuerza con la cadera, y entonces puedo levantarlo de mejor manera y no daño la columna. Cuando yo me estoy lavando los dientes, por ejemplo, o estuviera planchando ropa, etcétera, conviene tener un taburete, un piso donde ubico una pierna, ubico un pie, y así genero cierta flexión de cadera. Luego cambio al otro pie. O sea, son pequeños consejos, basta que vean los dibujos y lo implementan en su casa. En general, actualmente, nosotros dominamos estos conceptos, pero los niños no, porque los niños toman las cosas como sea. Entonces también nos sirve para poder transmitir esta información a nuestro grupo familiar. Ahí está una postura para dormir. La persona que me preguntó, Yami, fíjate que si duermo de lado tengo que ocupar una almohada que ocupe el cuadradito que queda entre el borde de la cabeza y el hombro. Tiene que ser una cosa pequeña y también un cojín entre las rodillas y postura semiflectada. O sea, si estoy de costado, estoy, digamos, como posición fetal, y el brazo que está en la cama lo puedo dejar en rotación. Ahí también descansa. Si yo durmiera boca arriba, ojalá pudiéramos tener un cojín bajo nuestra rodilla para generar una semiflexión de rodilla, y así mantengo mejor alineamiento de la columna vertebral. Almohadas pequeñas. A veces esas posturas que yo puse ahí como foto para dormir, hay gente que las toma simplemente para descansar, porque obviamente duerme de cualquier forma, se cambia la posición al dormir. Y dormir boca abajo, contraindicado. Esa foto la puse ahí para retratar que hay que siempre elongar. Yo le voy a mostrar un par de elongaciones, unas cuantas elongaciones, que son posturas mantenidas de mínimo 15 segundos, 15 a 20 segundos, en donde realizamos estiramientos musculares hasta sentir cierta tensión. Esta es la primera parte de nuestra charla sobre higiene postural. A continuación viene el tema del síndrome del cuidador, pero quería en este momento detenerme si hay alguna consulta. Lo de la almohada yo creo que sirve siempre y cuando sea una almohada pequeña. No creo que haga más daño, como usted dice, porque la almohada tiene que ser pequeña, la cabeza tiene que descansar
alineada en relación a la cama? La respuesta es que la almohada tiene que ser pequeña. Esa foto es una foto bien clarificadora de cómo deberíamos dormir o descansar. No sé si con eso respondo la pregunta. Yo Sí. creo que esa almohada te sirve harto. El tema tuyo yo creo que no es por dormir. Es la postura laboral que me dijiste que son muchas horas en la misma posición. Sí, yo también creo. Porque a veces hay hernias cervicales. Mm. Si no hay hernias cervicales, de repente lo que está pasando ahí, que ocurrió una rectificación de la columna cervical y eso requiere un poquito más de ejercicio que tenga énfasis en esa posición. Pero eso lo veo en una radiografía. Si estuviéramos cara a cara yo te podría evaluar esa parte, pero prefiero que te quedes con los consejos que te voy a dar sobre cómo movilizar el cuello, Ya. que viene a continuación. Muchas Si no gracias. pregunta sobre, en este momento voy a seguir con lo del síndrome del cuidador. Ya, vamos a seguir entonces, mira. Síndrome del cuidador. Una breve palabra al inicio de esto. Casi siempre hay algún cambio en la salud, en la autonomía de la familia, en la salud de algún familiar y alguien debe hacerse cargo de eso. Nos toca cuidar a nuestros abuelitos, nuestros padres, que de repente tienen alguna cirugía, algún tema, algún accidente cerebrovascular donde quedan con algunas limitaciones, cierta hemiplegia. Hay personas que entran en edad y van entrando en las llamadas enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, demencia senil. Entonces, cada vez del familiar. Entonces, hay alguien que absorbe esos cuidados. Hay alguien que empieza a tener una llamada sobrecarga. Porque como cuidador va a tener que empezar a gestionar, organizar y coordinar una situación nueva e inesperada. Por lo tanto, la vida va cambiando, inevitablemente. Uno debe reorganizarse a nivel personal, laboral, familiar, social, etc. Por eso muchas familias contratan a una cuidadora, porque a veces no se vieron sobrepasados. El síndrome del cuidador también se le llama cuidador quemado, burnout o síndrome del cuidador lisa y llanamente. Tal como les decía, vamos generando un agotamiento físico, emocional y mental que puede ir acompañado de un cambio en la actitud del cuidador, pasando de mostrarse de una persona positiva, empática, solidaria y afectuosa a una persona negativa e indiferente, o con ciertos dolores, o con cierto trastorno emocional, con desgaste en su sistema nervioso. Las consecuencias son las siguientes. Las consecuencias físicas que están estudiadas en los cuidadores, ya sea el hijo o a veces una enfermera que uno contrata. Cansancio continuo, problemas de sueño, problemas de salud que tienen que ver con dolores, que tienen que ver con tendinitis, que tienen que ver con falta de fuerza, fatiga. Eso trae como consecuencia dificultades en la concentración y consumo de sustancias en forma descontrolada, por ejemplo, analgésicos. El cuidador que fuma empieza a fumar más, el cuidador que usa mucho el celular lo empieza a ocupar mucho más también, porque a veces se ve tan absorbido que las redes sociales lo ayudan a liberarse un poco. Y también trae consecuencias psicológicas y emocionales. Hay muchos cambios en el estado de ánimo. El cuidador empieza a desatender sus propias necesidades. Se centra en la vida de la persona que está siendo cuidada. Le falta tiempo de relajación. Y lo más grave que está pasando un fenómeno que se llama anedonia. La anedonia es el desinterés por la actividad satisfactoria. Ya no le encuentra ni siquiera sentido a pasear o hacer algo. Estamos hablando síndrome del cuidador, cuando ya estamos en una especie de límite en el estado de ánimo y físico. ¿Cómo podemos prevenir la sobrecarga del cuidado? El autocuidado. Y esto va muy de la mano con lo que hablábamos con el síndrome metabólico. El autocuidado es fundamental en cualquier momento de la vida y en cualquier circunstancia. Así como yo le decía, las pausas saludables frente a las posturas penosas de trabajo, acá también tenemos que tener un autocuidado
frente a cómo enfrentamos al cuidado del paciente. Y aquí entran los hábitos de vida saludable, lo que hablamos en las sesiones anteriores. Mantener una alimentación equilibrada y sana, realizar ejercicios de forma moderada y descansar lo necesario, respetar nuestras horas de sueño, alejarnos de las pantallas en horario nocturno para poder tener un sueño reparador realmente, alimentarnos en las horas correspondientes, preponderando fruta y verdura y dejando de lado los azúcares y las comidas procesadas, aumentando el consumo de líquidos también. Y también debemos prevenir los problemas físicos y lesiones, como higiene postural, elongar, hacer ejercicio sistemático, hacer entrenamiento cardiovascular, etc. Y por último, ahí en la última línea dice que tenemos que conocer las pautas y cómo poder movilizar de la manera correcta a la persona que estamos cuidando, porque tenemos que aprender cómo desplazar un abuelito que está, por ejemplo, postrado o semi-postrado, y cómo aliviar nuestras propias cargas en nuestro físico, moviendo a la persona, asistiéndolo en la marcha, por ejemplo, con el burrito, sacándole la cama, etc. ¿Cómo podemos prevenir? Sigamos con otra idea. Esta diapo viene de la mano de la anterior. Es otro punto, ¿cómo debemos hacer? Tenemos que manejar nuestras emociones. Muchos cuidadores con los cuales yo he hablado, por ejemplo, que hemos hecho algún tipo de capacitación, se sienten tristes o se sienten culpables muchas veces. Entonces ahí tenemos que sugerirles cómo gestionar o cómo administrar mejor dicho estado de ánimo. Algunos van a un psicólogo, otros simplemente empiezan a consumir alguna sustancia para tranquilizar el ánimo, los melipaz, melatonina, etc. O también van dejando algunos días en donde dejan de cuidar y van, digamos, teniendo ciertos como turnos en donde, por ejemplo, dejan de ver al paciente 2 o 3 días y se hacen cargo de ellos mismos para renovar energía y poder verlo y atenderlo de mejor manera. Se le recomienda también al cuidador lo siguiente: realizar actividades de ocio y tiempo libre, porque tiene que continuar con su proyecto de vida personal, no abocarse al 100% al cuidado de la mamá, por ejemplo, o de algún hermano, qué sé yo, que esté enfermo. Debe planificar los cuidados y la ayuda correspondiente. Así va a tener más tiempo para sí mismo, para poder realizar actividades gratificantes y valiosas, o simplemente para relajarse. Todos estos cambios van a contribuir positivamente en tu calidad de vida. Muchas gracias. El chat dice, ¿por qué dormir boca abajo es contraindicado? Por un tema cardíaco, por un tema del sobrepeso, porque aumentamos la curvatura lordótica, por todo eso es contraindicado. Es una cosa postural, uno amanece con ciertos dolores de índole mecánica. Al dormir boca abajo estamos comprimiendo facetas articulares lumbares y eso trae como consecuencia dolor lumbar, o sea, pellizcamiento. Imagínense lo siguiente: tengo 2 vértebras que están separadas con su disco intervertebral, pero si está muy junto y presiona algún nervio raquídeo, transmito dolor. Cuando estoy durmiendo de lado o boca arriba, esa curvatura se libera y entonces yo dejo mejor alineada la columna. Lo que queda a continuación es mostrarles las elongaciones. Vamos a hacer elongación primero, ¿ya? Estas elongaciones son muy sencillas, muy fáciles. Yo voy a hacer todo en una silla, pero se puede hacer perfectamente de pie. Son estiramientos básicos. Los vamos a ver a continuación. Vamos a elongar cuello, en primer lugar. Hagan la postura, traten de imitarla en la medida que puedan. Es de la siguiente manera. Con la mano izquierda, por ejemplo, me tomo la oreja derecha y la mano derecha va hacia abajo, apuntando al piso. E inclino. Recuerden, la mano pasa por sobre la cabeza, toma la oreja contraria, inclino. Y se siente tirante aquí. Mantengo 15 segundos. Esta mano baja. Si ustedes sienten que baja, van a estirar más. Pasan 15 segundos. Cambiamos. Esta mano baja. Y ahora voy contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. La idea es que hagan esto
2 o 3 veces por lado. Vamos a mover el cuello ahora para que aprendan a relajarlo. Primero tienen que ponerse de la siguiente manera. Las manos a la altura de las costillas o acá, para poder quitarle tensión al trapecio. Y vamos a hacer lo siguiente, mover en un solo plano, frontal, a la flexión y extensión. Lentamente. Y cuentan 10. Ahí fue el plano frontal, flexión y extensión de cuello. Ahora un ejercicio en el plano horizontal. Tienen que rotar la cabeza, pero siempre la nariz está en el horizonte. Fíjense bien. Rotan la cabeza de la siguiente manera. Imaginen que la nariz está haciendo una línea horizontal. A la derecha, centro, freno brevemente, izquierda, centro, derecha. 10 veces. Y la siguiente es mover hacia lateral. Acá se imaginan que la oreja va al hombro. Fíjense bien. Tomamos postura e inclinamos la cabeza, fíjense bien. Estamos siempre mirando al frente, pero inclinamos la cabeza. Observen. Llego al centro, inclino. 10 veces. Inclino. Siempre mirando al frente. Entonces, a modo de repaso, plano frontal, horizontal, ahora e inclino los costados. Ojalá con las manos así o así, cosa de liberar tensión de hombros y trapecio. Vamos a hacer una pequeña elongación de tronco. Pónganse así, por favor. Y el codo va hacia el frente. Y mantenemos la posición. Durante 15 segundos. La tensión se siente acá. Cambiamos. Un codo queda adelante y el otro atrás. Y la tensión se siente acá. 15 segundos. También se puede hacer de la siguiente manera. Paso una mano por detrás de la silla y la mano que me queda libre, tomo la silla. Y estoy elongando también. Este video les queda grabado, así que ustedes después continúan. Hay que elongar antebrazo. Y elongamos ahí. En una vista lateral se vería así. $15 segundos. Y cambio. Y la otra modalidad, una clásica que todos saben, entrecruzando los dedos. Ahí. Y elevamos. Y ahí también estoy estirando. Y si quiero extender pectorales, me pongo así, posición inicial, y llevo los codos lo más atrás que pueda, pero manteniendo 90 grados. Fíjense bien. Siento que estoy juntando los omóplatos.
y estoy elongando aquí. Mantengan ahí. Hay gente que le resulta más fácil haciendo esto. Una vista lateral sería así. La mano pasa la espalda. Y mantengo. Elongación de tronco por lateral. Mirando al frente. Y estiro acá. Siento que se separan las costillas. Mantengo. 15 segundos hay que mantener. Mantener. Hagamos cuenta que ya pasaron los 15 segundos. 15 segundos acá. Mirando al frente. Eso, mantener. Para elongar esta zona de las piernas, les recomiendo lo siguiente. Con 2 sillas, hagamos cuenta que esto es la cama. Una pierna está en el piso y la otra pierna está acá, sobre la cama, sobre 2 sillas. Lo único que tengo que hacer es acercarme al pie y ahí elongo isquiotibiales. Esa es una modalidad. La otra modalidad es la siguiente. El pie hace una pequeña flexión de tobillo, fíjense, y yo me echo hacia adelante cargando la rodilla. Y ahí elongo isquiotibiales y gemelos. Durante 15 segundos. Recuerden, siempre debemos elongar 3 veces más o menos por cada segmento corporal. Y la otra clásica, elongar cuádriceps, ocupando una silla, por ejemplo. Se afirman de la silla. Y elongamos cuádriceps. 15 segundos. Cambiamos. Y otra clásica, gemelo. Un pie adelante, un pie atrás, y elongamos acá, el talón no se levanta. $15 segundos. Y hacemos cambio a los 15 segundos. Ahí realizamos algunas elongaciones. Hay una pregunta en el chat, dice ¿cuántas veces será necesario? Lo voy a escribir en el chat mientras lo digo. Las elongaciones son 2 o 3 veces por segmento corporal o por lado. Son breves, son 2 o 3 veces y le voy a poner aquí, son 15 segundos. Siempre tienen que contar 15 segundos. En el fondo, si yo elongo antebrazo, estoy elongando, son 2 o 3 veces cada brazo, y mantengo 15 segundos. Hay grupos musculares más grandes, por ejemplo, de pierna, de cuádriceps, de isquiotibiales. Ahí uno puede aguantar un poco más, unos 20 segundos. Hay también elongaciones de columna, que hoy día no las quiero repasar, porque tenemos en mente hacer un curso sobre síndrome de dolor lumbar, y es un tema extremadamente grande, muy amplio, donde uno puede tratar las discopatía, hernias lumbares, síndrome facetario, espondilolisis, espondilolistesis, y un montón de cosas que hay ahí en la columna, y que hay que aterrizar ese tema. Tienen que aprender cómo hacer ejercicios para mejorar el dolor lumbar, porque el 90% de las personas ha sufrido alguna vez, por lo menos, dolor lumbar. Y no quiero ahondar en el tema, pero es un curso que estamos planificando, porque todos conocemos a alguien que ha tenido lumbago.
o lumbago mecánico, o ciática, lumbociática que se llama también, etc. Entonces hay una gama de ejercicios apuntando hacia allá. Hoy día no quise tomar mucho en cuenta eso, porque el tema era otro, el tema era elongar más que nada miembro superior y los grandes grupos musculares de pierna, que son cuádriceps, isquiotibiales y gemelos. El tema del cuello también traté de abordarlo con esas dos elongaciones, recuerden, pero les sugiero que ocupen calor, una compresa, de repente dúchense con agua caliente y ahí en el mismo baño elonguen un ratito. O, importante, elonguen después que hayan caminado los 20 minutos que les sugerí. Después de que hagan 15 o 20 de bicicleta, ahí elonguen también. Después que hagan la pauta de ejercicios cardiovasculares, elonguen también porque el cuerpo está calentito. El profesor Olmos dice ahí en el chat, al iniciar las elongaciones van de menos a más. Ah, sí, podríamos decir, profesor Olmos, que van de menos a más, pero la elongación siempre va a sentir ese tiranteo, siempre, por muy elongado que esté. Las bailarinas de ballet que tienen elongaciones increíbles, también sienten ese tiranteo porque es parte de una respuesta del órgano tendinoso de Golgi que tiene cada músculo y que le avisa al cerebro para que usted no siga elongando hasta que se corte. O sea, siempre va a sentir un pequeño dolor al elongar, pero se le va a facilitar porque usted con el tiempo va a notar que sus rangos de movimiento son mayores. Así que buena pregunta. Creo que estaríamos dando por terminado entonces este taller. Pueden abrir los micrófonos, quiero agradecerles a todos y a todas, y por supuesto a nuestro especialista Manuel Mella, que nos ha entregado conocimientos muy interesantes. Dígame, don Manuel. Hay personas que se repiten en las sesiones, hay personas que yo he visto en los webinars también, en cursos anteriores, y es bueno que sigamos así porque el curso funciona en base a los participantes, personas muy activas, con inquietudes, con comentarios, con sugerencias, y es el feedback que generamos, es como un curso con compañeros viéndonos cara a cara, adaptándonos a los tiempos. Zoom en nuestra plataforma, así que siguiéramos por un tiempo más en algún curso que se nos viene, y también que hagan sugerencias, porque cada uno puede aportar con algún tema, plantear algún tema, alguna inquietud. Me ha agradado mucho que hay profesores activos, algunos no activos, pero que todos son profesores, o sea, los mueve el tema del conocimiento, de entregar el conocimiento y de compartir el contenido. En el fondo estamos enriqueciendo lo que sabemos. Así que yo, por mi parte, quería agradecer eso. Y al organizador, a la autora también, muchas gracias Evelyn, por todo. Marcia, Pérez, que están siempre... Nos despedimos entonces. Gracias. Muchas Hasta gracias luego. por todo. Hasta la próxima clase. Les estamos informando. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Quedaré atenta para la próxima clase. Hasta la próxima. Gracias, que estén muy bien. Gracias.